Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Seguimos cubriendo lo que es la Sinfield Cup y ya vamos por la séptima ronda y por supuesto seguimos muy de cerca las partidas del joven gran maestro norteamericano Hans Niemann, quien recuerden está por allí en el ojo del huracán debido a esa partida muy polémica contra el campeón del mundo Magnus Carlsen y el retiro de este luego de su derrota contra Niemann en la tercera ronda. En esta ocasión, Niemann se enfrentó con las piezas negras al fuerte gran maestro francés Maxime Bachier-Lagrave, así que vamos a intentar analizar poco a poco esta partida de la séptima ronda. Con las piezas blancas, el gran maestro francés Maxime Bachier-Lagrave inicia esta partida con la jugada caballo F3, mientras que con las negras Hans Niemann responde con D5, una jugada muy natural y muy flexible. G3, aquí de Bachier-Lagrave, parece que es una apertura reti. Caballo F6, alfil G2, C5, enroque G6, D4, C por D4, caballo por D4, alfil G7, C4, enroque, C por D5 y caballo por D5. Fíjense que en este momento tenemos en pantalla o en esta posición lo que se conoce como una posición espejito, es decir, ambos bandos tienen las piezas colocadas exactamente igual sobre el tablero. Bachier-Lagrave aquí juega caballo B3 y ahora Niemann juega caballo B4, rompiendo aquí con la simetría de la posición. También obviamente se podía continuar con caballo B6 manteniendo igual las piezas y tras caballo C3, caballo C6 con igualdad completamente. Ahora tras caballo B4, caballo C3 de Bachier-Lagrave, caballo 8C6, alfil D2, alfil F5, torre C1, torre C8, A3, caballo A6, alfil E3 y alfil E6. Para las máquinas esto es una pérdida de tiempo. Lo correcto según el modo era caballo a P8. Y tras caballo C5 la idea es que las negras juegan B6, caballo 5 a 4, dama por D1, torre por D1 y tras torre F de 8 nuevamente la posición está muy igualada. Ahora tras alfil E6, dama C2 de Bachier-Lagrave, obviamente la idea es traer la torre a D1, alfil F5 atacando a la dama, alfil E4, la blanca busca simplificar, dama D7, torre F de 1, les dije que esta era la idea. Dama E6, alfil por F5 y G por F5. Aparentemente la estructura de las negras ha quedado un poco débil, sin embargo esto es muy difícil de aprovechar. De hecho aquí Bachier-Lagrave no hace el mejor movimiento, juega caballo D4 cuando lo correcto era caballo D5. Las negras deben jugar torre C D8. Aquí una jugada como caballo CB4 sería un error grave, tratando de aprovechar allí la descubierta porque viene primero caballo por E7, jaque intermedio. Si dama por E7, dama por C8 y ahora después de capturar viene torre por alfil F8 y alfil H6 y las negras quedarían totalmente perdidas. Por eso lo correcto es torre C D8 y tras caballo F4 y dama E4 viene torre D3 y parece que las blancas tienen la iniciativa. Pero en vez de eso, Bachier-Lagrave juega caballo D4. Aquí las negras juegan caballo por D4, alfil por D4 y caballo C5. Se simplifica un poco la posición y ahora las negras pretenden quizá llevar su caballo a la casilla E4. Alfil por G7, rey por G7, torre D5, caballo E4, dama D3, torre C6 y torre D1. Si bien las blancas parecen tener las piezas mejor colocadas allí con ese tremendo dominio de la columna, a las máquinas les gustaba más una jugada un poco extraña que era torre B1. Parece una jugada pasiva y de hecho poco humana. La idea quizá es que si las negras capturan en C3, se pueda recapturar de peón y presionar por la columna, aunque eso también implicaría que quedan dos peones aislados. Así que muy extraña esta jugada del módulo. Sin embargo, Bachier-Lagrave hace la más humana, que es torre de 1, triplicándose allí en la columna abierta. Caballo por C3 de Niemann, también jugada lógica porque digamos que se debilita un poquito la cadena de peones blancas. B por C3, torre FC8, C4 entregando el peón, torre por C4 y torre por F5. Aquí la posición está completamente igualada. Dama E4, dama por E4, torre por E4. Torre D7, parece que las blancas tienen un poquito más de actividad. B6,
Y E3. Fíjense que las blancas prefieren defender su peón E antes de comer en A7. A5, aquí de Niemann defendiendo también su peón. Torre G5, rey F6, torre B5, torre E6, torre D4, rey G7, torre F4 y torre F6. Esta jugada a primera vista parece un poco arriesgada, sin embargo, el final resultante igual es tablas. También se podía jugar una más segura como torre S6. Pero bueno, quizá aquí Niemann tenía todo calculado. Torre F6, torre por F6, E por F6, torre por B6 y torre C3. Es inevitable que el peón de A caiga. Torre A6, torre por A3, G4, torre A1 jaque, rey G2, A4, peón comienza a correr, H4, H6, rey F3, A3 y H5. Aquí las negras juegan torre A2 ya que no deben llevar su peón a séptima o de lo contrario la torre quedaría esclava del mismo. Rey G3, torre A1, rey F4, torre A2, rey F3 y torre A1. Las negras se limitan a esperar porque este final es tablas. E4, Bachet Lagrave sin embargo intenta ganar espacio, torre A2, rey E3, torre A1, rey F4, torre A2, F3, torre A1, rey F5 y A2. Ahora sí es momento de avanzar el peón, ya que si el rey se mueve mal, la torre vendría a F1 atacando el peón F. F4, rey G8, torre A8, rey G7, torre A6, rey G8 y torre A8. Aquí Bachet Lagrave no ve forma de progresar. Por ejemplo, si rey por F6 vendría, como les dije, torre F1 y tras torre por A2, torre por F4 y ahora los peones blancos siguen cayendo y el final igual va a ser tablas. Por eso, tras torre A8, rey G7 y torre A6 se firma el empate entre estos dos grandes jugadores. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente muy bien aquí, la partida estuvo bastante igualada, quizá Maxime Bachet Lagrave tuvo algunos chances, pero no pudo concretarlos. Igual, las 4 partidas de la jornada fueron tablas, así que Wesley So se mantiene como líder del torneo a falta solo de 2 partidas. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que sigan estando pendientes de lo que sucede en este fuertísimo torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.